Oramos. Querido Padre, gracias Señor por permitirnos a esta hora abrir su palabra y aprender de ella. Ayúdenos, mi Señor, a poderla entender y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, apreciados hermanos y amigos que nos ven a través de este medio digital. Hoy quiero abrir la palabra del Señor y compartirles una situación que pues me trae un poco de nostalgia por la situación en la que estamos viviendo. Mire, quiero llevarlos a Mateo 21, vamos a considerar el verso 12 al 17. Mateo 21, 12 al 17, dice la palabra del Señor. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Y dice el 14, en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, sí, nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Y terminamos con el 17 diciendo, y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó ahí. Les digo que me trae un poco de nostalgia estos textos porque en uno de los estudios que tenemos durante la semana lo utilizamos para hablar acerca del templo y pensé que era buena idea hablar sobre el templo porque pues es un lugar en el que estamos acostumbrados a ir. Es una tradición que tenemos de asistir cada sábado, cada miércoles, algunas iglesias otros días más. Y pues ahora por la situación de la pandemia no podemos. Esta pandemia nos ha quitado muchas cosas. Quizás a ti ya te ha quitado la tranquilidad, quizás te ha quitado la economía, la seguridad económica, quizás te ha quitado la salud incluso o un ser querido. Nos ha quitado muchas cosas. Una de las cosas que nos ha quitado es la libertad, el privilegio, el gozo que tenemos de ir al templo, a la casa de Dios, para poderle alabar, para poderle glorificar, para fortalecernos en la fe, para la comunión con los hermanos en la fe, con el Padre Celestial. Entonces, nos ha quitado muchas cosas. Y es por eso que quiero hablar acerca del templo, para recordarnos de la importancia del templo, para saber lo que es el templo, para qué es el templo, mientras esperamos pacientemente y responsablemente la fecha en la que hemos de regresar a la casa del Señor. Y vamos a exponer el texto, vamos a hablar acerca de este texto, únicamente en el texto nos vamos a basar y vamos a repetir Mateo 21, el 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían. Este templo, hermanos, fue visitado por el Señor justo después de llegar en su entrada triunfal a Jerusalén. Una de las primeras cosas que hizo Jesús al llegar en su entrada triunfal al final de su ministerio terrenal fue ir al templo. Y esto nos habla de la importancia que tiene el templo para el Señor. Importantísimo. Lastimosamente, entra y mira una escena pues no agradable. Porque había pues un carnaval ahí. Había vendedores, había compradores, había cambistas, había animales por doquier, mucho ruido, mucha bullicia, y el celo por su casa le consumió. El celo por su casa, por la casa de su Padre, le consume a nuestro Señor Jesús y pone orden en el lugar. ¿Por qué? Porque se estaba mezclando lo profano
con lo sagrado. El templo es un lugar sagrado. El templo es un lugar apartado para las cosas del Señor. Es un lugar en donde la presencia del Señor está. Es un lugar en donde el Señor designó que se reuniera su pueblo, donde Él iba a estar ahí, Él iba a ir a su encuentro. Y donde está Él es un lugar santo. Así es que de entrada nos dice este texto lo que no se debe de hacer en el templo. No mezclar lo profano con lo sagrado. Pero vamos a utilizar este texto para ver lo que es el templo, lo que podemos hacer o lo que deberíamos de estar haciendo en el templo. Mire lo que dice el siguiente versículo, el 13, Mateo 21, 13, dice, y les dijo, escrito está. Y después de que ya había puesto orden ahí, volcó las mesas de los cambistas, sacó a los animales, a los compradores, les dice, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Bueno, ya hablamos de que es una cosa sagrada, una cosa apartada para Dios. No debemos mezclar lo profano con lo sagrado. Pero me llama la atención que aquí dice el Señor, les recuerda que escrito está, mi casa será llamada casa de oración. De entrada, el Señor le llama al templo, al edificio, su casa. Su casa, la casa de Él. Donde Él está, le pertenece, es de Él. Su presencia está ahí, es su casa. Es mi casa. Es en donde encontramos al Señor. Estoy de acuerdo que podemos tener comunión con el Señor en otros lugares. Se me desconectó aquí, déjenme, lo vuelvo. Voy a poner la imagen, no sé por qué se me desconectaría. Estoy de acuerdo, hermanos, me podrán decir. Listo. Me podrán decir que podemos estar en comunión con el Señor en donde querramos, en donde podamos, en donde necesitemos. Pero el Señor ha designado un lugar especial y le ha nombrado su casa para que sus hijos vayan y se congreguen ahí y tengan un encuentro especial con Él. Y dice casa de oración. Primera cosa para lo que es el templo es una casa de oración. Es una casa en donde nosotros podemos ir, o es la casa de nuestro Padre, a donde nosotros podemos ir con nuestros pesares, con nuestras angustias, con nuestras luchas, con nuestros problemas. Ir y depositárselos a Él, entregárselos a Él en su casa de oración. Hablar con Él en su casa. Vean la solemnidad que esto representa. Una casa de oración. Reflexionemos en eso. La solemnidad y la reverencia que se debe tener al entrar primeramente a la casa de Dios y entrar a una casa de oración. Continuamos. Mateo 21, ahora en el texto 14, continúa el relato diciendo, en el templo, ya después que pasó todo esto, dice, ahí en el templo, dice el texto, se acercaron a Él los ciegos y los cojos y los sanó. El templo es para que nos reunamos los hermanos en la fe, pero no es solamente eso, sino que es un lugar en donde se debe servir al necesitado. Jesús lo utilizó para servir al necesitado, para ayudar al que tenía un problema, para solucionar
la carencia de una persona que estaba ahí en necesidad. Se deben de abrir sus puertas para tender una mano de ayuda. Se debe abrir sus puertas como edificio, como infraestructura, como inmueble, para servicio a la comunidad. O se pueden servir a personas en necesidad abriendo sus puertas y permitiendo que entren, que haya servicios que ayuden a la necesidad de las personas. Y tenemos que mencionar, hermanos, de manera especial, que hay personas que no conocen al Señor. Hay cojos y ciegos espirituales que están en busca del Señor, que están alejados del camino del Señor, que no saben andar, vivir conforme a la voluntad de Dios, pero que sinceramente tratan de acercarse al Señor y llegan a la casa de su Padre Celestial. En busca de Él debemos nosotros facilitarles el encuentro con el Señor. Ayudar a aquel ciego espiritual, ayudar a aquel cojo espiritual. Acordémonos, hermanos, y reflexionemos. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera buscado, no nos hubiera encontrado, no nos hubiera traído a su casa? ¿Dónde estaríamos? Así hay personas afuera, en busca de su Padre Celestial, en busca de la casa de oración, en busca de la casa en donde ellos puedan sentirse que son bienvenidos, que son arropados, que su Padre los está recibiendo. Otra cosa para lo que es la casa de Dios o el templo. Continúa el texto. En el versículo 16, Mateo 21, 16 dice: y les dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? O sea, ahí estaban los principales sacerdotes y los escribas estaban ahí. Y pues, bueno, me brinqué uno, el 15. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas, ahora sí, vieron las maravillas que habían hecho y los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana al hijo de David, se indignaron. Entonces Jesús sana a los cojos y a los ciegos. Y ahí estaban los escribas y los principales sacerdotes. Entonces ven aquellas maravillas. Y luego los muchachos que estaban ahí también ven las maravillas. Los dos grupos ven las maravillas. Pero los muchachos empiezan a alabar a Dios. Empiezan a alabar a Jesús. Por las maravillas que había hecho. Porque se daban cuenta que estaba en la presencia del Hijo de Dios. Y los otros, los principales sacerdotes, los escribas, en lugar de unirse a la adoración, se indignan. Se indignan. Y bueno, no vamos a entrar en ese tema, ese es otro tema. A lo que me quiero concentrar es a lo que se hace en el templo. Y estos muchachos, al ver las maravillas de Jesús, lo alaban. Alaban a Dios. Alaban al Hijo de Dios. Alaban a Jesús. Y esa es otra cosa que debemos hacer en el templo. Alabar el nombre de nuestro Señor. Es un lugar de adoración. Un lugar en donde vamos y ya hemos hecho una petición, pero regresamos y alabamos el nombre del Señor por las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Por la oración que ha contestado. Por cómo nos ha guiado, por cómo nos ha protegido. Por lo que ha hecho en nuestras vidas. Fortalecemos así nuestra fe y la fe de los hermanos que se congregan ahí también. Reconocer, ser agradecidos con el dador de todas las bendiciones y alabarle. Un lugar de adoración. Adorarle, alabarle, porque digno es Él de honra, gloria por los siglos eternos. Amén. ¿Quién no ha sido beneficiario de las bendiciones del Señor?
todos hemos sido beneficiados con las bendiciones del Rey del Cielo. Así es que hay que adorarle, hay que ir a su templo y adorar al Señor. Estar preparados, con ansias de regresar a la casa del Señor y adorarle. Ahora sí vamos al 16. Ahora sí el 16. Y le dijeron, ya cuando se habían indignado este grupo de escribas y fariseos, de escribas y principales sacerdotes, se indignaron, y no nomás se indignaron, sino que le dicen a Jesús, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le respondió, sí, nunca han leído, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Y les digo, no me quiero centrar en la indignación y demás, me quiero centrar en lo que se hace en el templo. Y aquí el Señor Jesús en el templo enseña la palabra, recuerda la palabra, saca la palabra o les cita las escrituras a los principales sacerdotes, a los escribas y a todos los que estaban ahí presenciando estos actos maravillosos de Jesús. Predicar la palabra, compartir la palabra. Y ese es un método milenario que el Señor ha utilizado para llamar a los hombres al arrepentimiento. No es el único. De hecho, aquí, en estas cosas que se deben de hacer en el templo, o para lo que es el templo, hemos visto varias cosas que el Señor utiliza para llamar a los hombres al arrepentimiento. Cuando digo hombres, es hombres y mujeres, a la raza humana. Entonces, la predicación es una de ellas. ¿Cómo se han de salvar los hombres? Por la locura de la predicación, dice Pablo. Entonces, la predicación de la palabra se tiene que hacer en el templo. Es imprescindible. El Señor Jesús lo hacía. Enseñaba las escrituras. Esencial. Función de este edificio sagrado. Y bueno, termina el texto que estamos repasando en el versículo 17, Mateo 21, 17, diciendo, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. No quiero forzar el texto, porque está hablando de la retirada literal de Jesús en el templo. Jesús estaba en el templo y sale literalmente y se va afuera de Jerusalén a pasar la noche. Pero a la luz de lo que estamos estudiando, me recuerda a mí que el Señor Jesús ahora está en otra fase de su ministerio por la salvación de los hombres. Ahora está en el cielo, intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. En otra fase de su ministerio. El Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros, que está obrando en nosotros, que está en nosotros y que nos hace acercarnos a las cosas espirituales, acercarnos a Jesús, el que nos da el querer como el hacer para ir al templo, por ejemplo, en esto que estamos estudiando. Y Dios Padre y Dios Hijo desde el cielo ven con gozo, pintada una sonrisa, cuando sus hijos se congregan en su nombre, en su recinto sagrado, en su casa. Y Jesús está allá, en el cielo, y Dios Padre está allá, en el cielo, viendo cómo sus hijos se reúnen. Pero un día, hermanos, ya no nos reuniremos en un templo, en unas 4 paredes, sino que cara a cara, en la presencia misma de Dios, vamos a estar alabándole, vamos a estar adorándole, vamos a estar en comunión personal, presencial con nuestro Padre Celestial, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en la presencia misma de Dios. Mientras tanto, mientras llega ese día, esperemos ansioso el retorno de la iglesia al templo. Esperando ansioso y responsablemente, siguiendo los lineamientos sanitarios
por la situación que estamos viviendo en esta pandemia. Concluimos, hermanos. El Señor se goza de nuestras reuniones en el templo terrenal. El edificio sagrado tiene varias funciones que deben mantenerse sagradas. Es la casa de oración, es un lugar de servicio, es un lugar de alabanza y de predicación de la palabra. Un día ya no estaremos en el templo de 4 paredes, sino que estaremos en la misma presencia y le alabaremos cara a cara. Hasta ese día, hermanos, mantengamos firmes la fe en el Señor. Mantengámosla firme siempre y compartamos el mensaje de esperanza. Compartamos e invitemos a las personas que no conocen la casa de su Padre Celestial a que vayan cuando podamos regresar. Así que, mis apreciados hermanos, precioso y nostálgico, extrañable templo del Señor. Dios nos conceda pronto volver a reunirnos como hermanos en la fe, en el templo, para alabarle y glorificarle. Acompáñenme a escuchar este himno. Jesús me dio un dulce canto, desde el cielo lo envió, jamás se oyó más dulce música que este canto de amor. Suenan melodías en mis versos, suena un cantar en tono celestial. Suenan melodías en mis versos, suenan en mi corazón. En el Calvario dio su vida por salvarme, mi Jesús. Pagó mis culpas y perdón me dio, me llenó de gozo y luz. Suenan melodías en mis versos, suena un cantar en tono celestial. Suenan melodías en mis versos, suenan en mi corazón. Será el tema ya en la gloria de mi eterna adoración. Será gloriosa la armonía con la hueste angelical. Suenan melodías en mis versos, suena un cantar en tono celestial. Suenan melodías en mis versos, suenan en mi corazón. Oramos. Nuestro amado Padre, nuestro Dios, alabado sea su santo y su bendito nombre. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar su palabra, darnos cuenta de las funciones de su templo, y le pedimos, mi Señor, que mantengamos firmes la fe, mantengamos firmes la comunión con usted, aunque no nos reunamos en el templo, que podamos tener comunión personal, familiar, en grupos pequeños con usted, mi Señor. Ayúdenos a estar sanos. Ahora está la pandemia, están los brotes fuertes, mi Señor, los contagios, pero nos ponemos en sus manos, ponemos a su iglesia en sus manos, ponemos a los líderes, tanto eclesiásticos como gubernamentales, para que usted los guíe, mi Señor, en la toma de decisiones, y que al salir de esta situación de salud, mi Señor, podamos proclamar el Evangelio con poder, mi Señor, porque su día está cerca. Gracias, Señor, por sus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.